Muy buenos días, bienvenidos al 18º Coloquio Tributario organizado por la Federación Empresaria Hotelera y Gastronómica de la República Argentina. Cambiamos impresiones con colegas de la actividad acerca del estado de situación. El estado de situación nos invita a ser en lo posible y sobre todo en los debates internos lo más honestos que sea necesario para transmitir la idea de situación de crisis, pandemia, medidas restrictivas para la actividad, medidas de mayores costos para poder hacer esa gestión, 9 meses de hoteles cerrados y en algunos casos todavía restricciones de actividad, por ejemplo para turismo estudiantil y para algunos tipos de gastronomía y salones de fiestas. Y todo eso conlleva a pensar en que nos hemos mal acostumbrado a la falta de rentabilidad. Hemos tenido ausencia de rentabilidad desde 2012, no es reciente esto. Han pasado crisis económicas y financieras que las hemos tenido que absorber, a veces simplemente asumiendo que era natural que estuviéramos con conflictos laborales, con conflictos relacionados con los organismos de recaudación, con el cobro de aranceles aún con hoteles cerrados o sin producir, y frente a una situación como esa necesitamos menor presión tributaria. Estamos entre nosotros mismos diciendo cuál es la vía para llegar a esa menor presión tributaria, el agobio al que nos ha llevado la presión tributaria de organismos y de jurisdicciones tanto nacional como provincial y municipal. Y la única vía es propuestas más sanas, propuestas de menor presión que vengan generadas desde el orden legislativo o desde el Poder Ejecutivo, pero que sean impulsadas seriamente, que no sean, por ejemplo, una ley de emergencia turística como la sancionada a fines del 2020, que no nos salvó de nada, que no sean pequeños parches como los repros o los ATP, que no nos diluye esa sensación de desamparo y de peligro de cierre de los negocios. Ojalá las jornadas de trabajo en las que estamos abordando la temática y tanto el área de Poder Legislativo como del Ejecutivo entiendan cuál es la gravedad de la circunstancia que nos ha llevado a una pérdida de competitividad absolutamente poco habitual en todo el turismo latinoamericano que se ve acentuada en Argentina. Buenos días a todos. Agradezco la presencia en la apertura de este 18º Coloquio Tributario de FEGRA, de la Subsecretaria de Financiamiento y Competitividad PYME y los emprendedores del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, Laura Tuero, de nuestra presidenta Graciela Fresno y de todos los participantes, colegas, empresarios y profesionales. Venimos de 18 meses muy duros y de arduo trabajo por parte del Departamento de Fiscalidad y Tributación de FEGRA. Como el año pasado, postergamos hacerlo presencial, pero no el contenido que desarrollaremos extensamente. En el primer módulo, con la participación del economista Domecq, titular de INVEC, analizaremos la coyuntura del sector y luego la visión de dos periodistas. En el segundo, trataremos propuestas de medidas para reactivar el sector, con una visión de Europa a cargo de Manel Casals y Argentina y países limítrofes a cargo de Marcelo Cerro. Analizar la posibilidad de bajar la carga tributaria que hoy es asfixiante para el sector, pese a las facilidades que se le otorgan a las pymes, que son más del 90% de nuestra actividad. Posteriormente, un tema muy técnico, aspectos del régimen de facturación, desarrollado por Ernesto Otero y Diego Mastrobostino. En la jornada de mañana, Miguel Di Maggio desarrollará un tema muy preocupante, la problemática de la imposición local, impuestos municipales, provinciales que han crecido últimamente. Miembros del Departamento de Fiscalidad expondrán los aspectos críticos del repro y acciones de algunos gobiernos locales durante la pandemia. Ahí mostrarán 3 ejemplos de 3 regiones del país.
Continuaremos con un novedoso módulo a cargo de diputados, Luciano Laspina y Ramiro Fernández Patri, con una visión desde el Congreso. Y finalizando, como es norma en los coloquios, un informe de lo desarrollado en el año por integrantes del Departamento de Fiscalidad y Tributación de FEGRA. No dudo, todos los temas serán de suma importancia y utilidad para todos. Nuevamente, muchas gracias por vuestra participación. Ahora les cedo la palabra a nuestra presidenta Graciela Fresno. Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición del coloquio tributario que organiza FEGRA. Una edición, una más, que tenemos que hacer en forma virtual y esperamos sinceramente que la del año próximo podamos encontrarnos personalmente para tratar estos y otros temas que seguramente serán de interés de todos. Quiero empezar agradeciendo la presencia de la subsecretaria de Financiamiento y Competitividad PYME, Laura Tuero. Muchas gracias, Laura, por acompañarnos. Al Departamento de Fiscalidad y Tributación y al vicepresidente a cargo, Mario Zabaleta, por un coloquio más, por un año más de trabajo. A todos sus integrantes y en particular al estudio Bertaza con todos sus integrantes que también nos acompañan año tras año. A cada uno de los expositores sin los cuales claramente este coloquio no sería posible y fundamentalmente a todos los asistentes. Claramente este coloquio se vuelve a desarrollar igual que pasó el año pasado en un contexto muy difícil para el sector. Es un sector que, lo venimos diciendo desde el comienzo de la pandemia, muy perjudicado por este coronavirus, por este COVID, por las medidas que hubo que tomar en forma restrictiva para paliar la situación epidemiológica, y es el sector claramente más perjudicado por la pandemia. La caída de nuestra actividad es muy importante. En el año 2020, nuestro sector, desde abril a diciembre, cayó en hotelería un 93% y en gastronomía un 55%. Y sin embargo, tampoco deja de caer este año en el 2021. La ocupación hotelera en el país en el mes de junio del 2021 es un 78% menor al mismo mes del año 2019. Es decir, es un sector que está muy afectado y que todavía no está recuperado, y falta mucho tiempo para que eso suceda en forma plena. Perdimos durante todo este tiempo 13.100 empresas y somos el sector que más empleo perdió en todo este periodo, comparando 2021-2020 contra el 2019. Claramente somos el sector más perjudicado. Seguimos estando en una situación difícil y por eso quiero agradecer y valorar el acompañamiento que hemos tenido durante todo este tiempo de parte del gobierno nacional y de los gobiernos locales a través de medidas que, si bien son paliativas, son medidas para resolver el momento, son importantes, fueron importantes y van a seguir siendo importantes hasta que el sector se pueda recuperar en forma absoluta y en manera permanente. Agradecemos el ATP, el REPRO, los créditos, el FAC en su versión 1 y 2, el previaje, todas medidas que sin duda alguna hicieron posible que estas 13.100 empresas que perdimos en todo este tiempo no hubiesen sido más, muchas más. Pero evidentemente son medidas para paliar el momento. Necesitamos claramente reconstruir el sector, reconstruir un sector que es PYME en su mayoría, en su casi 95%, y un sector que claramente trabajando dentro del turismo genera muchos puestos de trabajo, es un sector de mano de obra intensiva y divisas para el país que tanta falta nos hace. Sin embargo, esta reconstrucción, como les digo, no es una reconstrucción inmediata, depende el turismo claramente del normal desplazamiento de las personas, tanto dentro del país como las que vienen desde el exterior. Y en estos días hemos visto, ayer creo que fue, una medida clara en ese sentido cuando se anunció la reapertura en los próximos días de las fronteras. Una medida que nuestro sector viene pidiendo desde hace tiempo y que, bueno, celebramos claramente.
también pensamos que la medida por sí sola no alcanza, en el sentido de que con abrir las fronteras solamente no tenemos resueltos los problemas. Necesitamos las aerolíneas, los aviones, que puedan traer a la gente desde el exterior al país y dentro del país para que se puedan movilizar, que esos aviones sean suficientes, con asientos suficientes y tarifas también que sean asequibles, que sean pagables por el usuario. Es decir, que tenemos un turismo del que nosotros dependemos para poder evolucionar, que se hace con el tiempo, no es inmediato. Por eso nuestra situación va a seguir siendo crítica y problemática por algún tiempo más, aun cuando la pandemia se vaya superando. Y eso hace que sigamos necesitando por ese tiempo la ayuda del Estado, que no nos suelte la mano hasta que esto sea posible. Y una vez que esto suceda, necesitamos trabajar en la reconstrucción del sector, para que también podamos ayudar y servir a la reconstrucción de la República Argentina. Entonces, nuestro sector necesita previsibilidad para poder invertir, necesita, lo decía un poco, dominé al principio en el video, la carga tributaria que sostiene o que sostenemos dentro del sector, necesita la modificación de la legislación tributaria para que la pyme no se vea agobiada con la cantidad de impuestos que hoy tiene que pagar y que afectan su sostenibilidad, y fundamentalmente, y aunque este coloquio es tributario, no es menos importante lo que se refiere al ámbito laboral. Hoy en día una pyme está expuesta en jaque por un juicio laboral. Un juicio laboral a una pyme del sector nuestro la lleva directamente a la quiebra. Entonces esto hace que sea necesario revisar la legislación, tanto tributaria como la legislación laboral, no para quitarle derechos al trabajador, como a veces se dice en forma bastante coloquial en los medios, sino para hacer que el trabajador pueda encontrar una fuente de trabajo en nuestro sector, haciendo que la empresa exista. No se puede hablar de trabajo si no hay empresas. Entonces necesitamos trabajar sobre estas cosas y hacerlo de forma honesta, es decir, hacerlo despojándonos de todos aquellos mandatos y dogmas que hemos venido arrastrando durante tanto tiempo. Nuestras legislaciones atrasan muchos años respecto de otras en el resto del mundo, y nosotros desde el turismo tenemos que estar insertados en el mundo, y para eso necesitamos esa igualdad en cuanto a lo que hace a la competitividad del sector. Esto nos va a permitir poder seguir generando empleo, hacer que una empresa no tenga miedo hoy en generar un puesto de trabajo más, en crear una nueva sucursal, en poner una pequeña entidad, una pequeña empresa en algún lugar de toda la República Argentina y generar trabajo con eso. Necesitamos entonces, como les decía, reconstruir al sector. Todos estos temas son para tratar en el coloquio del día de hoy, que muy bien explicó Mario Zabaleta, todos temas importantísimos, muy interesantes y que hacen a la sostenibilidad y a la reconstrucción de nuestra actividad de acá a futuro. Así que yo les agradezco por la presencia a todos ustedes, deseo que sea un coloquio absolutamente fructífero, que salgan conclusiones realmente importantes de él, que nos permitan mostrarle a los gobiernos, a la sociedad y a nosotros mismos cuál es el camino para poder lograr esta reconstrucción que el sector necesita, para ayudar también a la reconstrucción que el país necesita. Muchísimas gracias, y ahora le paso la palabra a Laura Tuero. Buenos días a todos y todas, muchas gracias Graciela y también Mario Zabaleta por la invitación en este coloquio. En principio, bueno, no quiero ser repetitiva con la situación que están viviendo, el sector en particular, que sabemos es el sector con mayores dificultades para sostenerse, lo ha sido en este contexto tan complejo de pandemia, y también en un contexto que estamos de cierta recuperación de algunos segmentos productivos. Claramente el sector de hotelería y gastronómicos
no está al mismo ritmo, y es lógico, ¿no? Es por la situación tan compleja, que es el último eslabón en esta situación de pandemia, pero además sin posibilidades ciertas de la proyección de su recuperación, ¿no? Pero me parece muy importante este espacio para que se empiece a debatir, a discutir, y además a generar las propuestas que claramente desde el Estado Nacional, y en este caso en particular desde la Secretaría PYME y la Subsecretaría de Financiamiento, estamos dispuestos a generar la agenda de trabajo para poder acompañar todas las propuestas, discutirlas y generar, como mencionaba bien Graciela, la reactivación y recuperación que el sector tan específico en este contexto de pandemia necesita. En esa línea, claramente la asistencia del Estado ha sido muy importante, hemos destinado fondos desde el FONDEP, tanto ustedes lo conocen, para lo que son los créditos a tasa cero, como para lo que es el aporte adicional del repro especial que se ha generado junto al Ministerio de Trabajo y Ministerio de Turismo, pero claramente no es ni ha sido suficiente en un sector donde prácticamente ha estado sin actividad por mayor tiempo. Para esta recuperación creo que es clave que coordinemos las agendas de trabajo y que podamos acompañar las propuestas, que generemos una agenda de trabajo que no va a ser lineal, digamos, la recuperación tampoco es lineal, pero sí podemos generar un esquema de acompañamiento con algunas propuestas que ya están en marcha y que podamos adaptar con el sector. En esa línea, digo, quiero mencionar que hemos puesto en marcha hace muy poquito tiempo, solo algunas semanas, una propuesta para nuevos empleos donde acompañamos tanto desde el Ministerio de Trabajo como desde la Secretaría PYME con un aporte no reembolsable para esos nuevos empleos, obviamente un sector que perdió tantos empleos, digamos, con menor facturación que en sus periodos, digo, comparando a 2019 de la normalidad. Esa recuperación de facturación no va a ser inmediata, esperamos que sí, digamos, en los nuevos meses que se vienen del contexto, pero igualmente, digo, es una herramienta para la parte de reconstrucción que mencionaba Graciela, y que podemos también ponerla a disposición en la agenda de trabajo, como otras que hay que discutir también. Además del aporte, digamos, también promueve una reducción de entre el 90 y 95% de lo que son las cargas patronales, los aportes patronales, y siempre es para la contratación de jóvenes. Lo tiro como ejemplo, digamos, no es obviamente, como les decía antes, una sola medida no alcanza para el proceso de recuperación, pero creo que sí es el camino que tenemos que tomar de poder discutir todos los temas, como bien se van a discutir acá, digamos, de cierto ordenamiento tributario, también de acompañamiento de herramientas del Estado, que hemos puesto muchas en marcha, con sectores como los industriales, como muchos de los sectores industriales que están en un claro crecimiento hace meses. No es la situación de este sector, entonces nos obliga a repensar o adaptar herramientas y agendas y hacerlas ad hoc para las necesidades. En esa línea, claramente este sector tiene una importancia vital, digamos, para las economías regionales, para el desarrollo federal, digamos, de todas las economías, de los territorios, genera arraigo territorial, promueve también a otras industrias, porque es como digamos, la ventana de productos, de servicios y demás de todos los territorios del país, digamos, genera mucho movimiento económico y empleo local, que es lo más importante que tenemos que recuperar en este proceso de reconstrucción de la Argentina después de esta pandemia que nos ha golpeado tanto. Así que, sin más, queríamos poner a disposición, que sepan que la Secretaría PYME y el Ministerio de Desarrollo Productivo, también en articulación con el Ministerio de Turismo y Trabajo, tenemos las puertas abiertas para que podamos discutir, generar agendas de trabajo y las mejoras para la reconstrucción y la recuperación de todos los sectores productivos. Como dice nuestro ministro, todos los sectores productivos y comerciales son importantes para toda la recuperación, no hay sectores mejores que otros, tienen todos distintos niveles de recuperación y de actividades, con lo cual requiere también que las medidas o las propuestas que generemos desde política pública también sean adaptables a estas realidades. Así que nos parece muy importante poder contar con toda la información y todo lo que trabajen en este coloquio para que podamos también acompañar y generar una agenda de trabajo conjunta, como ya generamos en el proceso pleno de pandemia, digamos, de sostenimiento del sector. Vuelvo a repetir,
no es suficiente para la situación de este sector en particular, pero sí creo que es la manera, y estamos convencidos aquí en la Secretaría PYME y en el Ministerio, que es la manera de generar las mejoras y la recuperación que todo el sector, la Argentina y todas las provincias necesitan, que es en la mesa, en el diálogo y en las acciones concretas que sean producto de la articulación público-privada. Así que, sin más, quiero agradecer por demás, digamos, la participación y la oportunidad de que podamos articular entre el sector público y el privado, a FEGRA, a Graciela Fresno, también a Mario Zabaleta, y poner a disposición a todo el equipo de la Secretaría PYME y de la Subsecretaría también de Financiamiento para que podamos generar las agendas de trabajo que requiere el sector y el momento por el que han pasado y que están pasando ahora, y creemos que en los próximos meses podemos empezar a visualizar una cierta recuperación que va a llevar tiempo, recuperar todos estos empleos que ha perdido el sector y las empresas también, que se han caído, sobre todo pymes, que es el sector que más le cuesta sostenerse sin facturación, y es lógico, y no puede estar tantos meses sin actividad, con lo cual también nos ponemos a disposición para que pensemos en la recuperación, pensemos y accionemos concretamente en la recuperación, digamos, en el sostenimiento, en la mejora, recuperación del sector, y también de todos estos puestos de trabajo y pymes que se han caído producto de la situación inesperada de pandemia. Así que, sin más, espero que tengan una muy buena jornada, y también que podamos continuar articulando en esta línea. Les dejo un gran saludo a todos y todas, y mi agradecimiento también por el espacio. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Agradezco a Laura y a Graciela Fresno la posibilidad de haber participado en esta apertura, y le damos ya inicio formalmente al coloquio tributario.